Gracias al Señor. Bueno, me da mucho gusto de veras volver a estar aquí con ustedes. Me encanta venir y alabar al Señor con ustedes. Siempre les he dicho que yo así como de muy lejos, como que no me acostumbro, ¿verdad? Pero ahí lo voy a dejar. Y tampoco así como con un micrófono, como que no me gusta, pero voy a hacer un esfuerzo grande. Déjenme contarle unos testimonios para empezar y de ahí yo creo que usted va a sacar mucho provecho. Yo creo que el primer testimonio que quiero dar, y quiero darle al Señor la gloria y la honra, es que hace 2 meses me llamaron unas personas de una iglesia aquí en México que estaban buscando un guía para guiarlos por Israel. Entonces tuvimos una junta este martes y después de la junta yo le decía al Señor, como que yo no tengo ganas de ir. Seamos honestos, amén. A veces nos sentimos de esa forma. Y yo le hablé a mi esposa y le digo, mira, si tú no vas, como que yo no tengo ganas de ir, como que no veo fruto, ¿sí me entiendes? No me dedico a esto, no vivo de ser guía de turistas, entonces como que no tengo ganas de ir, como que mi espíritu no siente. Y me acosté, me dormí y tuve 2 sueños que el Señor me habló, pero ese es otro sermón. Por la mañana el Señor yo creo que me empujó a Salmo 122, no tiene que ir para allá. Y el Señor me mostró Salmo 122. Y Salmo 122 está entre los 15 salmos que eran recitados por los peregrinos que visitaban Jerusalén anualmente. Todos aquellos que vivían en la dispensación. Amén. Y cuando ellos iban subiendo a Jerusalén, ellos iban recitando esos salmos, se llaman los salmos de los que van ascendiendo. Salmo 122 al 139, son 15 salmos específicamente. Y el Señor me invitó a leer Salmo 122 y dice el siervo David, dice que me gocé con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Y yo le voy a decir algo, hermano. Esto de estar en la casa de Dios no es acerca de usted, de cómo se siente, de quién viene y quién no viene. Esto que estamos aquí haciendo, estamos haciéndolo para la gloria del Señor. Le voy a decir por qué. Porque somos levitas, porque es nuestra obligación como sacerdotes mantener esto encendido todo el tiempo. Amén. Ya cuando ya el Señor empezó a tratar conmigo, me ubiqué más, tomé valor y le dije, Señor, si quieres que vaya a dirigir a esta gente por Israel, le digo, yo voy. Porque ya me di cuenta que no es acerca de mí, no es acerca de ellos, es acerca de caminar hacia la casa del Señor. Y es lo que vamos a hacer, amén. Esto siempre debe de ser nuestra motivación en todo tiempo. Pero déjeme decirle por qué. Porque no siempre me sentí así. Y hace 2 meses el Señor me empezó a hablar y me empezó a hablar porque mi mente estaba como muy volátil. Repite esta palabra, por favor. Volátil. Yo me escudriñaba, hermano. A veces el liderazgo se pone difícil, amén. Y a veces uno, todo lo que hace no da el fruto que uno espera. Y uno pone mucho trabajo para la obra del Señor. Y yo me considero líder. Estamos en México, en Dallas, ministramos en 2 lugares. El sábado y el domingo, y que empezamos desde el viernes ministrando mi esposa y yo a mis hijos y a unos invitados que generalmente siempre tenemos en nuestra casa. O sea, es una célula. El viernes nos dedicamos al sábado, estamos casi todo el día, y luego después nos dedicamos al domingo y estamos casi todo el día. Pero llega a un punto en nuestra vida donde quizás el Señor quiere ajustar algo dentro de nosotros. Y estaba yo predicando precisamente sobre Romanos. Y usted creo que lo ha leído, no quiero entrar ahí todavía, pero el apóstol Pablo menciona en el libro de Romanos
han leído esa parte de Romanos, ¿sí? Dice una conciencia de Él. Y estando yo predicando desde detrás del púlpito, sentí como que el Señor me dijo: detente, porque es ahí donde yo te quiero hablar a ti. Tú le estás hablando a ellos, tú estás predicándoles a ellos, pero yo quiero que tú me escuches a mí. Y pasó algo que generalmente nunca me pasa. Realmente, mientras predicaba, empezaba yo a escuchar la voz de Dios sobre mi vida personal. Porque, hermano, este libro dice que es una espada de dos filos. Corta para allá y corta hacia acá adentro. Amén. Y empecé yo a escuchar la voz de Dios, y Dios empezó a ministrar sobre lo que es tener una conciencia débil. Una conciencia débil, hermano, tiene varias características. En medio de las características que yo encontré, todavía no voy a hablar, no se me ha olvidado, no se preocupe. En una de las características que yo encontré, yo creo que nuestra conciencia, una conciencia débil, tiene la facultad de tener las características de tener inseguridad, duda, vacilación de las cosas. Tiene la facultad, como en nuestra conciencia, de a veces de confundirse, de entrar en ansiedad, pues sobre todo las cosas, de ser indecisiva, de ser vulnerable. Y Dios me empezó a hablar ahí sobre mi liderazgo, porque realmente no se puede liderar dentro del Señor con una conciencia débil, ¿no? Y yo creo que estaba yo ministrando y lo hice bien aquel día, pero a la misma vez el Señor me estaba ministrando a mí y me estaba revelando algo que estaba pasando dentro de mi vida. Y el Señor me dio hace 2 meses, me dio esa palabra de enfocarme en mi conciencia. Y créanme una cosa, nunca había hecho un estudio sobre la conciencia. Yo creo que usted ya escuchó bastante sobre eso. Yo nunca me había enfocado tanto en la palabra conciencia. ¿Cuántos tienen una conciencia, hermanos? Todos, ¿no? Si lo vemos en el Antiguo Testamento, el judío solamente, el que practica el judaísmo, el israelita, ellos pensaban que solamente existían dos cosas: el cuerpo, amén, y el alma. Nosotros los cristianos pensamos que tenemos el cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero de algo sí estamos conscientes, de que todos tenemos una conciencia y que la palabra del Señor nos dice que hay ventajas y desventajas. Hay dos cosas que la palabra describe de la conciencia: una conciencia débil, y por otra parte el mismo apóstol dice una conciencia cicatrizada, cauterizada, una conciencia hecha como metal oxidado, donde ya no entra absolutamente nada, donde ya no se produce absolutamente nada. Y me puse a estudiar fervientemente sobre la conciencia, y quiero empezar con unos versículos. Ahora sí, quiero empezar a usar la Biblia. Quiero ver el área en la cual el Señor me empezó a ministrar acerca de esta palabra conciencia. Curiosamente, la palabra conciencia solamente aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, y está en Salmos 16:7. Salmos 16:7, y mientras usted lo busca, si usted gusta, déjeme orar. Le digo: Señor, te doy las gracias porque me permites una vez más, Señor, estar visitando México, visitando aquí a la iglesia en Naucalpan. Y tú sabes, Señor, que yo me gozo con esta gente. Tú sabes, Señor, que me has hablado a través de sus vidas, me has hablado a través de sus testimonios, me has hablado a través de sus caracteres, me has hablado a través del entusiasmo que yo veo, Señor. A uno de los hermanos ahorita, con qué entusiasmo, Señor, dirigían esta alabanza. Es gente que te ama, es gente, Señor, que te busca, es gente, Señor, que les has llamado a alcanzar, Señor, esta área, el área de Naucalpan. Los llamaste a ellos porque tú los consideraste, Señor, capaces de hacer la obra aquí en Naucalpan. Yo te pido, Padre, que tú nos des la
palabra que necesitamos para poder, pues, continuar con la obra que tú nos has llamado a hacer, Señor. No tan solo aquí en Naucalpan, pero en Potitlán, en Dallas, y poder, Señor, salir victoriosos, Señor, de nuestra misión que tú nos has encomendado en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Te decimos, amén. Si ya encontró Salmo 16:7, déjeme empezar desde ahí. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. Y curiosamente, repito, es el único versículo en el Antiguo Testamento donde se menciona la palabra conciencia en la versión Reina Valera. Dice Salmo 16, dice así, dice: bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Hermano, ¿le puedo confesar algo? ¿Le puedo confesar algo? Yo le dije al principio de mi introducción, le dije, hermano, Dios estaba tratando conmigo en aquel sermón donde yo estaba hablando sobre la conciencia. Y le comentaba de hermano que estoy tomando una clase en la universidad, y esta clase es acerca de lectura, ¿ok? Y dice el maestro, dice esto, dice, es mejor leer la palabra en una Biblia, como las que usábamos antes, como que la hermana trae, dice, que usar un sistema electrónico como este para leer. Dice, está muy sencillo, les voy a decir por qué. Dice, porque en una Biblia la gente se distrae menos. Porque en una Biblia la gente se enfoca más. Pero cuando empieza uno a usar estos aparatos electrónicos y empezamos a leer la Biblia aquí, es bien fácil cambiar de un app que nos estamos leyendo la Biblia al Facebook, al Instagram, al YouTube, aquí, allá, al Google. Y cuando nos damos cuenta, nos hemos salido totalmente y ya no alcanzamos a escuchar la voz de Dios. Curiosamente, un solo versículo, pero para mí es poderosísimo. Yo creo que fue en ese versículo donde Dios me empezó a hablar a mí. Fíjense que mi esposa y yo no nos habíamos dado cuenta, pero nos hemos enviciado, sí, yo creo que sí, ya es vicio, donde a veces llegamos a la cama y cada quien con su celular. No les ha pasado eso. Dice, todavía no, ¿verdad? Dice, con razón el Señor le habló a usted y no a nosotros. Tenga mucho cuidado. Y ya cuando nos damos cuenta, ella tranquilamente con sus lentes en su celular, y pues yo la mía, o ella con su iPad, y yo con la mía, y cada quien en su mundo, ¿no? Y hay veces que se duerme uno con la última imagen que uno vio en el Facebook, y no siempre son cosas positivas, no siempre son cosas agradables delante de Dios. Amén. Pero en aquel tiempo, cuando este salmo fue redactado, la práctica era diferente. La práctica era que el salmista dice, bendeciré a Jehová, dice, que me aconseja. Estaba dispuesto a recibir el consejo. Dice, aún, cuando dice aún, quiere decir que no tan solo durante el día. Yo no estoy diciendo que solamente Dios habla de noche, Dios habla las 24 horas del día. Amén. Y ese aún, dice, no tan solo de día, pero por las noches quizás se intensifica más esa voz de Dios. Y cuando yo escucho la voz de Dios, mi conciencia queda completamente alimentada, sanada, edificada, lista. Mi conciencia.
Bendeciré a Jehová que me aconseja. Fíjese, hermano, que dentro del liderazgo, cuando uno encuentra esta palabra aconseja, es el mismo verbo en hebreo, Yahavá, así se menciona. Es el mismo verbo que se usa. ¿Cuántos conocen o se acuerdan de Jetro, el suegro de Moisés? Que lo visitó, amén. Y dice que vio todo el desastre que estaba haciendo Moisés como líder. Tenía unas colas enormes de quizás cientos de personas esperando venir con él. Y dice Jetro: oye, Moisés, te estás matando tú y estás matando al pueblo. Esa no es la forma de hacer las cosas. Ni las vas a hacer bien y vas a acabar todo frustrado, y la gente también. Yo creo que el Señor me habló a través de ese verbo, y yo creo que como líderes, hermanos, debemos de aprender a depender de esa voz de Dios, especialmente, ¿no? Escuchando este Salmo 16:7: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Para Moisés fue sumamente indispensable aprender a escuchar la voz de Dios desde el principio del Éxodo, cuando tuvo un encuentro, Éxodo 2 y 3, con el Señor, cuando se le hizo el llamado. Pero también para Moisés fue sumamente indispensable escuchar la voz de su suegro, la voz quizás de la experiencia, usted cómo le puede decir, la voz humana. Nos podemos dar cuenta que el liderazgo de Moisés estuvo primeramente edificado por la voz de Dios, y después se dejó llevar por la guianza de los hombres, de las personas que él consideraba buenos consejeros para él. Y a través de eso supongo que pudo generar una buena conciencia a través de escuchar el consejo y aplicarlo desde luego. Y usted puede decir, hermano, pero pues ¿por qué tanto énfasis en la conciencia? Bueno, vamos a seguir hacia adelante. Amén. Yo quiero seguir hacia adelante. Otro versículo que me impactó bastante, y digo yo, para que usted vaya usted viendo qué tan importante es su conciencia. Su conciencia tiene la capacidad de acercarlo al Señor o de alejarlo de Él. Vamos a Juan 8:9, solamente nos un solo versículo. Es largo lo que traigo, no quiero acabarlo ahora, pero sí quiero adelantarlo más que pueda. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer adúltera que el Señor estaba defendiendo de las personas que nos acusaban? ¿Sí se acuerdan? Sí, todos nos acordamos, la trajeron con el Señor, la acusaron de su delito y estaban esperando que el Señor dictara la sentencia. Amén. Y el Señor, recuerden que agarró, el Señor se hincó seguramente, o se postró sobre tierra. Dice que empezó a escribir sobre el polvo de la tierra. Y hasta estar escribiendo sobre la tierra, las personas que estaban acusando a la mujer adúltera en aquel día, dice que empezaron a leer. Y dice Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 9, dice: pero ellos al oír esto, dice, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que está ahí. ¿Cuán importante es nuestra conciencia? Hermano, cuán importante es escuchar la voz de Dios y dejarnos ministrar por el Señor. Es más, déjale, voy a decir algo mucho muy importante. Si usted no aprende a escuchar la voz de Dios y a dejar edificar su conciencia por la voz de Dios y por su consejo, usted no va a llegar muy lejos. Yo lo he visto.
tiempos dentro de mi liderazgo, dentro de 30 años de ministerio, que de veras he deseado parar. He deseado parar, a veces por errores personales, acusado por mi conciencia. Por poco he tomado la opción de alejarme de Cristo como estos hombres. ¿Qué tan importante es nuestra conciencia? Es más, nosotros los cristianos, muchas iglesias piensan que la conciencia es el receptor de la voz de Dios. Y según el Salmo 16:7, podría ser que sí, porque dice: por las noches Jehová me aconseja. Daré gracias, bendeciré al Señor, que por las noches me aconseja directamente a mi conciencia, se dirige, la levanta. ¿Amén? Yo no estoy diciendo que este hombre está diciendo que estaba orando, que estaba orando. Yo creo que simplemente a veces meditando en el Señor, o simplemente a veces en silencio. Amén. Y en ese silencio podemos empezar a escuchar la voz de Dios. La voz que muchas veces no escuchamos durante el día, con tanto corre, ve y espera y tráfico. Oh, que Señor, la Ciudad de México es difícil hoy. Pero llegado el momento donde nos podemos aislar, despegar, concentrar, consagrar, el Señor hace su parte y empieza la administración a nuestra conciencia. Y qué importante es, acabamos de ver que nuestra conciencia puede alejarnos o puede acercarnos hacia el Señor. Algo que a mí me gustó bastante es el testimonio del apóstol Pablo. No tiene que ir ya para allá, leo rápido. En Hechos 23:1, el apóstol Pablo lee así, dice: entonces Pablo dice, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¡Wow! Se paraba, daba ese testimonio. Nos podemos dar cuenta que el liderazgo de Pablo estaba fortalecido por una buena conciencia. Amén. Leemos otro, ¿por qué no? Hechos 24:16 lee así, dice, y por esto procuro, o sea, me esfuerzo, o sea, intencionalmente lo hago, conscientemente. Hechos 24:16 dice así, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios. Pablo sabía, Pablo sabía lo importante dentro de su liderazgo de generar una buena conciencia. Es más, yo no me importa cuántos de ustedes, bueno, yo creo que sí, ustedes son bien pentecostales, así como yo, amén. ¿Cuántos no? ¿Cuántos creemos en el Espíritu de Dios? Amén. Hay un versículo donde yo creo que fue el que más me dejó pensando. Romanos 9:1 dice así, verdad digo en Cristo, dice, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Acabo de leer Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hermano, yo le puedo decir que en 30 años que tengo en la iglesia he visto a mucha gente llena del Espíritu de Dios, pero con muy poca conciencia. Y usted también, no me deje solo. Y también he visto a mucha gente con mucha conciencia, pero a veces con muy poca llenura del Espíritu de Dios. Pero yo siento que en este versículo el apóstol Pablo trata de balancearnos. Trata de que procuremos intencionalmente, amén, tener las dos cosas, porque supongo que las dos cosas trabajan juntamente. Las dos cosas
no puedo recargar ni a un lado o hacia otro. Yo creo que el punto del apóstol Pablo es decir, lo mejor de todas las cosas es trabajar las dos cosas al mismo tiempo. Si llegamos al punto donde balanceamos, fíjense cómo lo está aplicando él. Dice, mi conciencia, dice, me da testimonio en el Espíritu Santo. Wow. Y las dos cosas son un regalo de Dios. Y las dos cosas las tenemos cada persona que estamos aquí en este lugar. Amén. Quiero continuar. Y hay algo que yo creo que voy a concluir ahí. No quiero alargarme más de lo que en realidad tengo, porque sé que son estudios largos. Y hay un versículo que me llamó la atención, para que quizás está en 1 de Timoteo. 1 de Timoteo 1:5. ¿Qué tan importante, según el apóstol Pablo, es la conciencia dentro de nosotros? Primera de Timoteo 1:5. Ahí está. Y yo pienso, no quiero leer todos los primeros 4 versículos, pero supongo que los primeros 4 versículos hablan sobre los falsos maestros, ¿no? Y cuando llegamos al 5, dice el apóstol, le dice a su muy amado Timoteo, le dice, pues el propósito de este mandamiento, o sea, está resumiendo lo que había dicho en los primeros 4 versículos. Dice, pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de un corazón limpio. Hermano, ¿cuántos de nosotros tenemos un corazón limpio, hermano? Amén, levante su mano. ¿Cuántos de nosotros tenemos un corazón limpio? Tenemos un corazón limpio, ¿por qué? Porque esa fue la promesa del Señor en Ezequiel 36. Dice, y yo esparciré agua sobre vosotros y limpiaré vuestros corazones. Amén. Tenemos la promesa del Padre que Él iba a hacer la obra en nosotros. Pero no tan solo consistía en un elemento de tener un corazón limpio, pero también dice que el propósito del mandamiento era que el amor naciera de un corazón limpio, pero también de una buena conciencia. Pero cuando yo leo estos versículos, le digo una cosa, así entre yo y usted que somos amigos, vecinos y nos conocemos de tiempo, yo a veces siento cuando leo este versículo que realmente no sé amar como la palabra del Señor lo requiere. Porque me doy cuenta que aquí hay 3 elementos que está esperando el apóstol Pablo, que se unan y que al unirse produzca en nosotros lo que él dice, un amor nacido de un corazón limpio, un amor nacido de una buena conciencia y un amor nacido de una fe no fingida. Yo cuando leo este versículo digo, Señor, de verdad es que a veces no sé ni por dónde empezar. Amén. Pero para eso estamos nosotros aquí. Pareciera como que temas como estos, pareciera como que nos acusaran, nos dijeran, el hermano está pensando que a lo mejor nosotros somos inconscientes. No, ese no es mi punto. Yo, cuando empecé, yo les dije, el Señor me mostró a mí. Amén. Y yo, a veces a mí se me hace más fácil ser transparente con la iglesia y mostrarles cómo Dios está trabajando en mí, porque a lo mejor Dios quiere trabajar en ti de la misma forma. Pero yo me pongo siempre por delante para que no vayan a pensar que el liderazgo de la iglesia se compone por gentes perfectas.
eso es un sincretismo, eso no es real. Somos gentes que estamos aquí sirviendo al Señor por la pura gracia y por la pura misericordia de Él. Amén. Pero a la vez la palabra viene para ayudarnos y para que nosotros salgamos y para que nosotros entremos en el lugar donde el Señor quiere, para que nuestro liderazgo florezca como el Señor nos lo ha prometido. Yo debo de confesarle que yo no me había dado cuenta en 30 años de ministerio que mi conciencia era débil. Y ya le dije algunas de las características de una conciencia débil. Generalmente está generando dudas. Y en una de esas dudas usted no regresa. ¿Cómo diría yo para hacerle más exacto? A ver si empiezo a verlo. Yo he llegado al momento donde a veces yo le he dicho a mi esposa, escucha lo que voy a decir, y mi esposa está en México, si quiere comunicarse con ella, porque yo me pararía un mentir. Yo le he dicho a mi esposa, digo, esto no tiene sentido. Lo que estamos haciendo no tiene sentido. Porque no es que yo no ame al Señor. Lo que quiero decir es que el Señor está tratando de fortalecer mi conciencia, porque mi conciencia se genera la duda. Es por eso que el Señor quiere venir y quiere por las noches ministrar mi conciencia para fortalecerla, para que pueda yo sobrevivir en los tiempos en los que estoy viviendo. Los tiempos en los cuales el Señor nos mandó a liderar son tiempos muy difíciles. A veces no tan solo la duda, pero a veces yo siempre he dicho esto, ¿no? Yo tengo una mente a veces muy vaciladora. Una mente vaciladora no quiere decir que mi conciencia haga chistes. Lo que quiero decir es que a veces digo una cosa y hago otra. Y mi esposa siempre es el receptor de esa vacilación. Le digo a mi esposa, tengo ganas de hacer esto. Y a los 2, 3 días, una semana, ya cambié de planes. Eso es cuando nuestra conciencia está vacilando. Bueno, el apóstol Santiago parece que lo pone de otra forma. Nos dice que no seamos como barcos, llevados por las olas de un lugar a otro. Pero todo eso tiene raíces en la falta de edificación de nuestra conciencia, en la falta de conexión con el Señor, en la falta de meditación y de contacto con Él. Bendeciré al Señor que ministra mi conciencia aún durante las noches, dijo el salmista. No terminé, apenas estamos empezando. Pero vamos a orar. Para mí, el estar con ustedes es siempre un privilegio. Y siempre que vengo, a mí me es más fácil abrir mi corazón y explicarles lo que Dios está haciendo en mi vida. Esperando que algunos de ustedes se identifiquen conmigo y digan, pues yo tengo el mismo problema que la hermana tiene. Amén. Para que de esta forma puedan poner solución a veces quizás inmadurez o problemas que tenemos dentro de nuestra vida espiritual, y podamos así afirmarnos día más con el Señor. Si quieren, hermano, vamos a cerrar con un canto que vamos a hacer de lo que yo oro. No sé cómo cierran aquí, ustedes me dicen, pero cierren sus ojos y déjenme orar. Digo, Señor, te doy las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. No sé cuánto tiempo tenemos todavía de nuestro servicio, Señor, pero este tiempo que tú nos has dado de oración, de alabanza, siempre ha sido, Señor, refrescante. El ver, Señor, el ánimo, el entusiasmo, la sonrisa de mi hermana, su motivación, Señor, de siempre estar puesta para tu obra, Señor. De siempre, Señor, estar encendiendo esta llamarada contagio. Dando siempre, Señor, esa conciencia, Señor, donde no vacilemos, donde no dejemos que nuestra mente, que nuestra conciencia
naufrague de un lugar hacia otro, Señor. Y que nos enfoquemos totalmente, Señor, en lo que tú nos has mandado a hacer. Donde no dudemos, Señor. Donde nuestra conciencia no siga débil o debilitándose más, Señor. Señor, enséñanos, edúcanos. No tan solo, Señor, a asistir a la iglesia, que es lo más hermoso que hemos visto. Estamos 122, Señor, me gocé con los que me dijeron, a la casa de Jehová diremos, pero también de tomar el tiempo, Señor, cuando estoy a solas contigo, para poder escuchar tu voz. Y de esa forma, Señor, poder aprender y ser fortalecido a través de mi conciencia, Señor. Y tomando en cuenta, Señor, que mi conciencia es el único lugar donde yo tengo acceso y tú tienes acceso juntamente conmigo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Gracias, amado Dios, por este día, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Nos hablas, Señor, de una u otra manera, Señor, que nos impulsa, oh Dios, a buscarte, que no separarnos de ti, Señor, Amén, Señor. ni de día ni de noche, Señor, sino que seguir buscando, Señor, alimentar, oh Dios, esa parte, Señor, que nos recuerda las cosas buenas, pero también las malas, Señor. Y que podamos, Señor, tener, como nos has hablado, una conciencia limpia, una conciencia, Señor, que nos puede llevar hacia ti, Señor, porque yo sé que la obra de tu Espíritu Santo es perfecta en nosotros. Es el lugar también donde nos redarguyes, Señor, y nos hablas para enderezar nuestros caminos. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Pero también, Señor, nuestra conciencia nos dice que hay un Dios que es justo y que es verdadero. Gracias, Señor. Y que nos perdona y que nos ama Gracias, Padre. y que quiere llevarnos cada día a vivir en su presencia. Como en ese momento, Señor, yo sé que tú preparaste a través de tu palabra nuestro corazón, oh Dios, para acercarnos a ti. Personalmente, mi conciencia dice que te necesita, Señor, que necesita más de ti, Señor. Yo sé que más grande es, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida que lo que pueda ofrecernos el mundo. Porque tú lo llenas todo, amado Dios. Gracias, Padre. Anhelábamos, Señor, un momento como este, donde tú ministres desde nuestra cabeza a nuestros pies, Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Amado Dios, hermoso y glorioso eres tú. Espíritu Santo.
Guíanos, Espíritu Santo, a ser sensibles a tu